Ciro es el servicio de recaudación online. Ciro es la solución a tus cobranzas. Integra todos los canales. Efectivo. Débito automático con tarjeta de crédito y CBU. Módulo de BIN, identificador de transferencias. Billeteras digitales, Mercado Pago y otras. Redes bancarias, Pago Mis Cuentas y Link Pagos. Pagos online con tarjeta de crédito y débito. Resuelve automáticamente la identificación, imputación y conciliación de cada pago. Facilita pagar las 24 horas desde cualquier dispositivo. Informa todos los días la recaudación y acredita directamente en tu cuenta bancaria. Más de 17.000 cuentas avalan el servicio. Ciro, más económico, más simple. El esfuerzo de llegar a ser un CPI tiene que ver con un esfuerzo personal y un esfuerzo familiar de acompañamiento para que logremos esta meta. Nosotros le podemos transmitir la experiencia, pero la sangre joven vienen con las innovaciones que son muy importantes tenerlo y escucharlo. Creo que la capacitación que da el colegio permanentemente es invalorable para todos los colegiados que recién empiezan. Me hubiera encantado a mí tener la posibilidad de acceder a la información que hoy acceden los colegiados. Entonces es muy importante tener esa pasión de que el colegio crezca, se perfeccione y que cuando el día de mañana hablen del colegio de corredores inmobiliarios de la provincia de Córdoba, estemos orgullosos en decir yo formé parte, yo hice, yo ayudé o yo pertenezco a ese colegio. Ser CPI significa dar seguridad jurídica, responsabilidad, ¿sí? Y un acompañamiento a nuestros clientes que nos diferencian de los ilegales. Bueno, vamos a seguir en este caso con la CPI Virginia Manzotti, presidente del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios, y José Candalaf, prosecretario del colegio, que van a hablar de administración de propiedades. Nuevamente aprovechamos la oportunidad para agradecer a toda la gente del Colegio de Abogados por haber trabajado y traccionado tanto para estas jornadas. Realmente estamos muy conformes. Así que adelante Virginia Manzotti y José Candalaf, un aplauso para ellos. Bueno, buenas tardes. Queremos principalmente agradecer al Colegio de Abogados, a la sala que organiza esta jornada, al doctor Mondino, al doctor Nicolás, a Gustavo Mallea también por siempre tratar de hacer acciones en conjunto. Es tan difícil hablar de administración de propiedades. Yo lo digo no como presidente, sino que lo digo como administradora. Y creo que hay muchos colegas que nos acompañan hoy y tiene que ver con el contexto también que estamos viviendo, ¿no? Tiene que ver con esto de la ley de seguridad eléctrica que nos parece excelente como para protegernos, pero que nos ha traído un montón de inconvenientes porque los propietarios en realidad nunca quieren hacer las inversiones que deben hacer. El corredor inmobiliario trata de mediar con el inquilino y de esa manera y muy de a poco el propietario está entendiendo la responsabilidad que tiene con respecto a lo penal, como decía recién un amigo, el doctor Mondino. Yo voy a ser rápida, cualquier cosa que ustedes prefiero que me hagan las preguntas ahora y no después. Todo lo que yo voy a poner
tiene que ver con lo que yo hago como inmobiliaria, ¿sí? Entonces seguramente va a haber temas que ustedes ya lo manejan, pero algunos detalles que vamos corrigiendo, siempre con el asesoramiento de un abogado, que eso quiero que quede claro, porque desde el contrato que tenemos en la inmobiliaria, o por lo menos los contratos que tengo en la inmobiliaria, son hechos por un abogado, ¿no? Para que se entienda bien lo de la incumbencia y demás. ¿Qué pasa con cuál, Gustavo? ¿Se puede? ¿Cuál? ¿Con el rojo? ¿Se puede pasar vos? Dale. Así vamos a hablar. Bueno, cuando administramos, en realidad, ¿qué hacemos? ¿Sí? Tiene que ver con esto que es muy importante. Nosotros manejamos los activos de nuestros clientes, con toda la responsabilidad que eso causa en un corredor inmobiliario. Controlamos pagos, y hay un tema ahí que está el último que dice rendimos cuentas. Y eso tiene que ver con la mayor de las responsabilidades como corredor inmobiliario, que se haga en tiempo y forma, ¿sí? Y demás. Somos los responsables frente a los locadores e inquilinos. Y aparece ya la palabra intermediación, que es en realidad la función básica y elemental que tiene un corredor inmobiliario, intermediar. ¿Sí? No estamos ni a favor del locador, como nos decían los de la Asociación de Inquilinos, ¿sí? Y tampoco estamos a favor del inquilino, sino que realizamos intermediación. Hablando con Franco recién en el coffee, también decíamos el tema de la importancia de los controles. Por falta de tiempo no lo hacemos, o si lo hacemos, mandamos a alguien porque no podemos. Tratemos por todos los medios de que la verificación del inmueble lo haga el CPI matriculado. Sigamos. Y acá vamos a hablar, yo siempre tengo esta diferenciación de lo que es una administración no profesional. No significa que ustedes lo sean, pero tiene que ver eso. Cuando es una administración que no es profesional, y seguramente no supervisamos los inmuebles y la documentación que tiene que ver con ese inmueble. Entonces muchas veces nos pasa que hacemos el contrato porque nos dicen, es de mi tío, pero en realidad lo maneja mi primo. Pónelo mi primo. Y ahí sabemos perfectamente, y acá hay muchos abogados que pueden dar fe de eso, que el titular del contrato es el dueño del inmueble. De no ser, ¿sí?, que tenga una autorización por escribanía que diga que es el administrador del inmueble, que puede cobrar la factura y todo lo que tenga que ver con un poder amplio, ¿sí?, de administración. Esto nosotros con los recién recibidos, con los CPI que siempre entran en nuestros grupos y nos dicen siempre, ¿me podés pasar un contrato? Porque no tengo, estoy empezando. Y esto lo hablo así, quizás no con la terminología jurídica de los que nos acompañan, sino que tiene que ver con una práctica muy usual. En los corredores inmobiliarios, y en los abogados también, porque hemos tenido casos de denuncias de disciplina que los hemos tenido que remitir al colegio de abogados, porque son abogados, ¿sí?, donde copian y donde especifican en alguna cláusula algo que no tiene nada que ver con el inmueble. Por ejemplo, nosotros en un inmueble vimos que había que pulir el piso, que era de parquet, y resulta que era de porcelanato. Ese tipo de detalle también habla de la dedicación que nosotros tenemos que hacer con este instrumento que es tan importante, que es lo que significa un contrato. Este es otro tema, que es el gran tema. Familiares, vecinos o lo que sea. Si nosotros somos poco profesionales, seguramente no vamos a hacer verificación de garantía. Seguramente, por el afán de realizar ese alquiler, porque el propietario nos dice, y no se alquiló todavía, y vos sabés que es de mi mamá, y está preocupada por sus ingresos, y bueno, eso después
trabajo para los abogados. Y esto también es otro tema que también tiene mucho que ver con el sector inmobiliario y que ya no hay duda que nosotros debemos facturar y estar con todas las resoluciones de AFIC al día, porque es poco serio también, o es de una administración poco seria, seguir dando los recibos, y aunque parezca que yo estoy hablando en inglés, pero no, veo que muchas caras dicen, pero que todavía siguen dando, sí, mucha gente. Porque el propietario le dice, no, yo no quiero que figure mi inmueble en ningún lado, ¿sí? Y ahí fíjense que una de las cuestiones que tiene que ver es la obligación que nosotros tenemos en AFIP como corredores inmobiliarios. Y yo sé que el caso o los casos me va a sacar la administración y yo prefiero que la saque. Porque si después pasa policía fiscal y yo no tenía timbrado el contrato y demás, las consecuencias legales las va a tener el inmobiliario. Lo hablamos con Malu un montón de veces, con una colega. No tener personal idóneo para hacer las reparaciones. Tiene que ver con gente que no está matriculada ni para trabajar en la parte eléctrica ni para trabajar con lo de gas, pero es más barato, ¿sí? Pero es más barato. Entonces, después pasa legalmente lo que decía Franco recién. Si yo tengo una certificación de un gasista matriculado que verificó el inmueble, que dijo que no había pérdida, que el funcionamiento del calefón o todos los artefactos a gas funcionaban y lo tengo firmado y llega a pasar algo, no es que no me van a citar, pero no me van a imputar si fuera por ese tipo de cosas. Y esto es porque lo alquilamos y no lo visitamos nunca más. Ni les cuento cuando pasan 8 contratos, 10 contratos. Esta gente es tan buena, me lo mantiene tan bien al inmueble, no hace falta ni visitar el inmueble. No es una administración seria. Organícense, hagan un orden de los inmuebles que tienen y una vez al año los visitemos. Los visitemos porque ahí podemos comprobar si el inquilino lo está cuidando, si el inquilino no lo está cuidando, si se rompió algo y el inquilino no avisó dentro de las 48 horas o dentro de las 24 horas como está estipulado en la cláusula de contrato. Entonces, visitándolo le podemos recordar algunas cláusulas, por ejemplo, al inquilino, que debe cumplir, ¿sí? Todo esto que dije recién, cuando no se cumple, provoca esto. Nos juntamos con inmobiliarios. ¿Vos qué haces? Y yo administro. Y te miran con una cara como diciendo, y yo estoy administrando. Un dolor, ¿sí? Una preocupación. Mirá las ojeras que tengo. Ya ni a mis hijos veo, porque administro. Entonces voy a decir, ah, claro, vos administrás también las ojeras. No es así. Porque yo conozco gente que administra propiedades, ¿sí? Que no es que disfrute, porque el trato con la gente es bastante desgastante, pero sí que tiene aceitada la administración, y tener aceitada tiene que ver con el cumplimiento de algunas cuestiones que son básicas en un administrador. José. Digo básicas porque una administración profesional tiene que ver con solicitar la documentación del inmueble de manera completa y tiene que ver con la escritura, tiene que ver con los titulares de la propiedad, tiene que ver con los datos precisos, concisos de esa documentación. Tiene que ver también si solicitamos el informe de la propiedad para verificar, aunque sea un alquiler, si ese es el propietario. Porque ha pasado, ¿sí? Que ese no es el propietario. Visitamos el inmueble,
hacemos generalmente una visión ocular, por ahí por el colega preguntaba recién, bueno, pero si fue, lo vio y no pasó nada. Bueno, yo les cuento que en mi casa había una pérdida de gas en mi habitación, porque es justo la entrada del caño maestro de gas, y yo pensaba que eran algunos gatos traviesos que andaban por fuera y que el olor me llegaba adentro de la habitación. Entonces le retaba a mi empleada doméstica y le decía, tira la bandina, estos gatos me están invadiendo la casa. Y no, vino una persona que es matriculado con un aparatito, verificó desde el medidor hasta arriba y justo en la entrada del caño maestro a mi habitación había una pérdida. ¿Y saben por dónde entraba? ¿Vieron cuando ustedes ponen las correderas de los placares, que ponen unos tornillitos? Ahí estaban los tornillos en el atornillados, y la tierra fue absorbiendo el gas y se fue metiendo por el placar. A mí me pasó eso. Así que imagínense a los miles y miles de inquilinos que tenemos, que no van a llamar a un gasista matriculado con el aparatito. Se van a poner a estudiar, ¿sí? Se van a ir a pasear a Güemes, van a venir por ahí medios cansados a la noche y se acuestan ahí. Vamos. Firmamos la autorización de administración en el inmueble y todos me van a decir, sí, pero a mí no me la quieren firmar la administración. Es un paso fundamental, está en la ley. Firmar una autorización de administración nos permite que cualquier cosa que suceda en un inmueble que nosotros administramos y por X causa llega bombero, policía o el que sea, ¿sí? Yo tengo la autorización de administración que está firmada por el dueño, que es el titular que figura en el informe de la propiedad que saqué, y es el que me permite a mí poder ingresar aunque haya una causa judicial. Yo puedo con eso. Sin eso no puedo. Me dicen, ¿y usted quién es? No, bueno, yo soy la inmobiliaria porque él es cliente. Bueno, pero a ver, ¿qué papel tiene? Y ustedes tienen que concientizar a sus propietarios de que es para eso. No es ni para venderla, nada, simplemente es una autorización. Me pasó a mí personalmente con una persona que se quiso quitar la vida, que gracias a Dios no lo hizo, pero que había abierto todas las hornallas de gas, el gas salía por abajo de la puerta, me llama el portero, le digo, cortad la luz del edificio, Boulevard San Juan al 700. Cuando yo llego estaba la policía, los bomberos, bueno, yo me fui con la carpetita y dije, acá estoy, listo. ¿Quiere hablar con la señora? Bueno, hablé con la señora, desistió del suicidio, está vivita y coleando, y yo estoy con unos problemas menos después de eso. Bien, cuando uno toma la administración de una propiedad, es, pero elemental, hacer un informe detallado de qué estoy recibiendo, en qué condiciones está, si se debe a expensas, si no se debe, si tiene una deuda de renta de hace 15 años, por lo cual le pierde el 30% del descuento. Bueno, todas esas cosas lo evitamos con todo lo que tenga que ver con el inmueble. Porque hay propietarios del interior o de otras provincias que compran el inmueble, el hijo se recibe, se va a la provincia y lo dejan en administración. Y no sabe lo que le pasa al inmueble. Y es una cuestión también de seriedad nuestra. Yo te presento para que vos sepas. Y si me dice, no, yo ya sabía lo de esa deuda, bárbaro, pero yo ya cumplí, ¿sí? Un informe detallado de lo que recibo. Bueno, hablaron un montón recién que tengan que ver con, en el electricista matriculado, la ley 10.281, seguridad eléctrica, y lo del gasista matriculado siempre, siempre. También, este es el tema más complicado, es decir, yo hago un análisis de cómo está la unidad, pero también tengo que hacer, ¿sí?, un análisis de lo que recibo, que está roto, que no está roto, y lo hablo con el propietario y le digo, a ver, esto es lo que hay que hacer con el inmueble. Sí, pero no tengo plata. Yo ya te digo, si vos lo querés administrar, administralo y que Dios te ayude. Bueno, yo les digo algo.
Antes recibía cualquier cosa. Yo ya no recibo cualquier cosa. ¿Sí? Yo ya tengo, y no soy una inmobiliaria grande, pero prefiero devolver y no tener que tomar pan-top de lunes a lunes. Son elecciones. ¿Me entienden? O sea, por más que vengan y le ofrezcan el moro y el oro y el moro, que tengo una casa en el cerro que tiene 600 metros cubiertos y que ya vas a ver, la vas a alquilar en 75.000 y uno automáticamente dice el 5, taca, taca, porque lo sabemos, ¿sí? El 5% es mío, yo con eso, o, puedo pagar tal cuota, o me alcanza para cambiar el auto, me voy de vacaciones. Olvídense, porque si se van de vacaciones, los van a llamar 112 veces en 4 horas. Porque el calefón no funciona, el parque se levantó, porque mi hijo se fue a bañar y justo tenía la colación de grado, me dejaste sin agua caliente. No dicen que me dejaste sin agua caliente. ¿Sí? Entonces, más allá que uno por ahí es un apasionado de lo que recibe y demás y que saca algunas cuentas, yo les aconsejo que no. Yo les aconsejo que verifiquen y que le digan al propietario, me encanta la casa, está bárbara, le podemos sacar 80.000 por mes, fácil, con un incremento del 12,5 a los 6 meses. Ahora la arreglemos. La arreglemos. Pero eso, ¿cuánto te va a demandar? Lo arreglamos, veamos, esperemos, lo arreglemos. Cuestiones básicas. Me tocó hace 2 días con una clienta. Fui a ver un departamento cófico, que no lo administraba yo, lo recibí, detonado. Le digo a la clienta, hay que hacer un montón de arreglos, lo quiero alquilar así nomás, llévate la carpeta. O sea, fue como una conversación que duró, no llegó a los 20 segundos. No, pero es que a mí me interesa que lo hagas vos. Bueno, si te interesa que lo haga yo, lo vamos a hacer como yo digo. Le mando un presupuesto. Que el presupuesto también es otro tema. ¿Por qué? Porque uno le tiene que brindar al cliente, decir, ¿vos tenés a alguien que arregle esto? Sí, yo tengo un plomero. Bueno, lo hagamos con él. Yo lo acompaño, te presento el presupuesto y lo manejas con él. Yo no tengo nada que ver con eso. Y si te dice, no, yo no tengo nadie. Bueno, yo tengo 3 o 4 plomeros, te presento, no 4, pero 2 presupuestos y el que se apruebe, vamos con ese. Pero no se tienten, sobre todo los que, no sé si hay gente que está recién iniciando la profesión, pero no se tienten, ¿sí? Con estas cosas que parecen de que ustedes van a cobrar un montón y que después realmente la pasan muy mal. La pasan muy mal, porque el inmobiliario no tiene horario. 8 de la noche, 12 de la noche. 12 de la noche una vez me llamó una inquilina de Nueva Córdoba. Se me tapó el inodoro, 12 de la noche. Yo vivo en Mendiolas. Le digo, bueno, cómprate una sopapa en el ¿cómo se llaman estos? Las 24 horas, cómprate una sopapa. Bueno, ya te aviso. 1:15, la sopapa no funciona. 1:15, sábado. ¿Sí? Tuve que agarrar el auto, venir, ¿sí? Y no es que la sopapa no funcionaba. No sabía lo que era una sopapa. Una chica de 19 años, o sea, olvídense. Es muy importante que nosotros hagamos esta presentación, porque si nos dicen que no lo van a arreglar, no lo tomen. Y el CPI que lo tome va a renegar un montón. Bien, se toma la reserva del alquiler, se realiza el pedido de informe de morosidad, todo lo demás. El que tiene que firmar la reserva del alquiler es el CPI, porque lo hablamos siempre con los abogados que nos retan mucho del colegio. Es el CPI, no es el empleado, el amigo que justo pasó, es el CPI, porque la reserva tiene implicancias también, que ese es un tema que ya lo vamos a hablar. La reserva tiene que estar firmada por el profesional. Vamos. Vamos a hablar de contrato. Y cuando hablo de contrato siempre cuento la misma historia, que cuando yo me recibí, que me dieron la matrícula en el colegio, obviamente que hice, y pedí un contrato. Y yo me separa la puerta una abogada, ¿sí? en mi inmobiliaria. Esta cláusula no la entiendo. Dice, sí. ¿Quién te lo dio el contrato?
No, bueno, porque no. Si vos querés ejercer la profesión como corresponde, que siempre hablas de seriedad, contrata a un abogado, ¿sí?, que te haga el contrato, y ante cualquier cambio de cláusula lo tenés que buscar al abogado para que te la cambie. Hice una inversión del primer contrato. Cuando fui a cambiar la cláusula, que eran 2, me cobró el abogado. Y digo, pero por 2 cláusulas. Después me di cuenta que esa cláusula, un poco la vio Mariano después, era fundamental en el contrato. Entonces, los corredores inmobiliarios tenemos esto. Somos profesionales universitarios, somos profesionales y debemos cobrar por lo que nosotros hacemos. Ahora bien, hay que estudiar. Y que cuando uno no tiene el conocimiento necesario, tiene que consultar con el profesional que corresponde. Yo no hago contratos. Yo intermedio contratos. Los contratos me los hacen los abogados. Y ante cualquier duda, consulte a su abogado, como le digo a Marian. ¿Sí? Pero es así. Porque esta coma, no importa, la coma, y acá hay un montón de abogados, tiene mucho que ver. ¿Dónde va puesta? ¿Sí? Si tiene que ver con el texto, si no tiene. Si me olvidé después de la coma de poner una palabra, que tiene que ver con al referéndum, y que digo, no importa. No. Entonces, si queremos que respeten nuestras incumbencias, respetemos la incumbencia del abogado y que el abogado respete la nuestra. Es muy importante. Es la herramienta más importante del proceso. Sigamos. Nos ha pasado con un montón de corredores inmobiliarios y con algunos abogados también, ¿sí?, que después del cambio del código no actualizaron sus contratos. Y es increíble, pero pasa y seguido, ¿sí? Ya menos mal que no nos presentan el de la librería, por lo menos hemos mejorado. Bien, la cláusula de precio. Normalmente yo pongo eso. Pongo el total del contrato y esto, acuerdo de ambas partes, me lo hizo poner el doctor Sabaini. Pone acuerdo de ambas partes, ¿sí? Que pareciera que es algo simple. No es algo simple. Porque cuando firman que acordaron ambas partes el precio, ¿sí? Entonces, pongo el total y por acuerdo de ambas partes se paga de la siguiente manera. Pasamos. Después les mando el material. El total es simple. Bien. Acá hay una discusión. ¿Por qué? Porque hay abogados que me han llamado para decir no corresponde eso. Pero como hubo acuerdo de ambas partes, también en eso, ¿sí?, es por mes entero. Porque si yo busqué el inmueble, lo mostré, controlé que estuviera todo bien, ¿sí?, lo alquilé, y la persona a los 5 meses y medio, o a los 6 meses y medio, perdón, se va, yo no le puedo cobrar 15 días, yo le tengo que cobrar 7 meses, ¿sí? Y es así. Vamos. Dale. Cláusula de administración. Rápido. El locador autoriza expresamente para ejercer el mandato de administración de la locación. Sigamos. Vamos más rápido ahora. Realiza la cobranza, todo lo que ustedes hacen. Hay que ponerlo a todo en la autorización. Realizar intimaciones de pago, emplazamientos para la desocupación del inmueble locado, cualquier tipo de emplazamiento. Sigamos. Recibir el inmueble locado, extender recibo de llaves, ¿sí? Y, en caso de rescisión, hacer la rescisión. Todo lo hacemos nosotros. Solicitar libre deuda. Y acá entramos en un tema no menor estos últimos tiempos, que tiene que ver con lo que pasó con EPEC. El colegio tuvo recibimos muchísimos inmobiliarios que por el tema administrativo, político, gremial y la mar en coche, no nos daban el libre deuda de EPEC, por lo cual muchos inmobiliarios tuvieron que
poner plata, porque el propietario decía, yo te lo dejé a vos, te firmé la administración, tengo todo el día del inmueble. Si vos no cobraste, hubo mucha gente que puso mucho dinero por eso. Bueno, los